el mundo cristiano actual tiene diferentes interpretaciones acerca de quién es Dios. Las creencias van desde negar su existencia, hasta presentarlo como un gran dictador despiadado y sin misericordia, sin dejar de mencionar a aquellos que creen en la existencia de varios dioses en el cielo, otros que es una sola persona que se ha manifestado claramente en tres, y más aún, hay quienes creen que Dios es una persona que tiene tres extremidades superiores, es decir, tres cabezas. Y por último tenemos los que creen en que Dios es uno pero que, de una forma que escapa al entendimiento humano, también son tres. Todas estas creencias y muchas más circulan por diferentes denominaciones en el mundo cristiano. ¿Pero qué realmente enseña la Biblia acerca de esta importante pregunta? Para darle una respuesta congruente necesitamos estudiar más profundamente las Escrituras, específicamente aquellos que nos dan una idea más clara de quién es Dios. Y comenzaremos estudiando algunos de los nombres con los que Dios se identifica. Algunos nombres de Dios. 1. Elohim, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es el primer nombre con que se identifica a Dios en la Biblia. Cabe notar que en el idioma en que se escribió el Antiguo Testamento, hebreo, los diferentes nombres dados a Dios son claramente diferenciados por el significado y la función que desempeñan. Antes de seguir permítanme mencionar un detalle de la gramática del idioma hebreo. En el idioma hebreo encontramos tres números gramaticales: singular igual 1, dual igual 2 y plural igual más de 2. Elohim significa Dios Todopoderoso, sin embargo, hay un detalle gramatical que vale la pena mencionar: esta palabra está en número gramatical plural, lo que etimológicamente podría traducirse como dioses, pero esta idea contradiría completamente con el concepto monoteísta que la Biblia enseña, de manera que la respuesta la encontramos en el mismo capítulo 1:26 de Génesis. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Si notamos, el texto inicia diciendo: y dijo Dios hagamos. El verbo en pasado dijo está en primera persona singular, apoyando la enseñanza bíblica que hay solo un Dios, pero el nombre dado a Dios aquí es de nuevo Elohim, que ya explicamos que es un plural. Enseguida podemos ver claramente el verbo hacer conjugado en la primera persona del plural hagamos, de modo que tenemos a un Dios plural, habla en singular pero que actúa en plural. ¿Cómo podríamos entender esto? Antes de responder a esto, permítanme profundizar un poco en otro de los nombres dados a Dios. 2. Adonai. Génesis 18:3. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Este nombre aparece unas 300 veces en la Biblia en una clara referencia a Dios. Su traducción posible puede ser Señor de señores o el Señor. Sin embargo, esta palabra tiene el mismo número gramatical que la anterior, es plural, etimológicamente se traduciría como mis señores. Adón igual Señor. Hay igual mis, pero todos sabemos que la Biblia enseña la existencia de un Dios, de manera que ¿cómo podemos encontrar una respuesta bíblica y no producto de la imaginación o conclusiones meramente humanas por defender una idea? Antes que investiguemos este asunto en la Biblia, déjenme hacer con ustedes un último análisis de otro de los nombres dados a Dios. 3. Shaddai. Génesis 49:25, del Dios de tu Padre, el cual te ayudará, y del Omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones del seno y de la matriz. Este nombre también dado a Dios aparece unas 48 veces en la Biblia, de las cuales 31 aparecen en el libro de Job. Dicho nombre también tiene la misma característica, es plural, dando la idea de que más de uno intervienen, y se traduce como todopoderoso, sustentador, consolador, suficiente. Ahora, ¿cómo hacemos para que estos nombres que hablan en singular, pero que su obra la realizan en plural, puedan ser reconciliadas a la luz de la Biblia? ¿Cómo entender a un Dios que habla en singular pero que actúa en plural? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Veamos los siguientes textos. 1. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En este texto podemos encontrar una evidencia sobre quién es Dios. Nos dice que cuando hubo un principio en las edades eternas ya existía el Verbo. Todos sabemos que esta palabra ha sido usada para referirse a Jesús, de modo que la existencia de Jesús se remonta a las edades eternas sin fin. Ahora veamos que dice que el Verbo estaba íntimamente relacionado con Dios, que el Verbo también era el mismo Dios. Evidentemente Dios es manifestado aquí en más de una persona, pero al mismo tiempo es un Dios.
2, Génesis 18, 1, 3. Y aparecióle Jehová en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, e inclinóse así a la tierra, y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Dios se le apareció a Abraham y cuando éste lo vio, vio a 3 varones, pero aún hay más. Cuando Abraham les habla, lo hace en primera persona del singular, y dijo: Señor mío. Vemos a un Dios representado por 3 varones a quienes les habla en singular y quienes hablan en singular. En el versículo 13, 20, 21, 22 habla el Señor, pero quienes están hablando con Abraham son los varones. De manera que aquí podemos ver que Dios es más que una persona. Algunas personas preguntan si allí están representados el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia no lo dice, debemos ser muy bíblicos para dar una respuesta. Lo único que podemos aprender de este texto es que cuando la Biblia habla de un Dios cuyos nombres son mostrados en plural y cuyas acciones en muchos lugares de la Biblia aparecen en plural, no representa la idea de que hayan más dioses, sino más bien, que un Dios manifestado en 3 personas coeternas intervienen tanto en la obra creadora como redentora. A continuación una cita que nos podrá ayudar a entender la naturaleza de estos 3 visitants a quienes la Biblia llama varones o ángeles. Abraham no había visto en sus huéspedes más que 3 viajeros cansados. No imagino que entre ellos había uno a quien podía adorar sin cometer pecado. En ese momento le fue revelado el verdadero carácter de los mensajeros celestial. 3, Mateo 3, 16 minutos, 17 segundos. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Aquí nos presenta la Escritura un hecho real, no una visión como muchos lo han entendido. Jesús fue realmente bautizado y después de subir del agua, se manifestó Dios. El Espíritu Santo descendió a través de un símbolo de paloma, el Padre habló desde los cielos, y el Hijo estaba siendo bautizado. 4, S. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Jesús, el Hijo, dijo que rogaría al Padre, quien enviaría otro Consolador. Consolador es otro nombre dado a Dios, Shaddai, así que ahora tiene sentido lo que dice Hechos 1, 8, que recibirían poder cuando viniese el Espíritu Santo. Él sería el Consolador que Jesús prometió, quien a su vez es Dios. 5, S. Mateo 28, 19. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay mucho que decir solo de este pasaje, pero solo nos limitaremos a decir lo siguiente. El nombre es una aplicación en singular, es decir, que los 3 títulos que siguen se identifican con el mismo nombre. Un nombre dado a los 3. Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre y Espíritu Santo tampoco es un nombre, son títulos dados a las 3 personas de la deidad de Dios de acuerdo a la función que representan en el plan de la redención. ¿Pero cuál es ese nombre? 6, Éxodo 3, 14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me ha enviado a vosotros. La escritura de este nombre podría ser así. Iu, que sería el verbo ser o estar en modo continuo presente, es decir, si vemos hacia la eternidad del tiempo pasado, él ya existe, si vemos hacia la eternidad del tiempo futuro, él ya existe. Él existe siempre. Ese fue el nombre impronunciable de Dios por ser considerado tan sagrado. De manera que cuando Jesús se refiere al nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo se refiere a un solo nombre, el nombre de Dios. Ahora podemos entender más claramente por qué razón los nombres dados a Dios siempre están en plural, porque aunque es un solo Dios, este está conformado o manifestado por 3 personas divinas, coeternas, diferentes en sí mismas, pero unidas en propósito divino. Algunos argumentan que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, estos solo bautizaban en el nombre de Jesús. Quiero decirles que etimológicamente el nombre Jesús o Yeshua, en hebreo se deriva de 2 raíces hebreas, Yeo igual Dios, Yasa igual salva, unido tenemos, Jehová salva o Dios salva. 7, 1 Juan 4, 8. El que no ama, no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Juan dice algo muy práctico: conocer a Dios es amarlo y amar a los demás. Algunos erróneamente han llevado el tema de quién es Dios a la discusión y a la división. El conocimiento argumental que proviene de la mente humana no produce amor, produce contienda, odio, pleito y como resultado una separación de Dios. Podemos hablar de Dios aún estando lejos de Él.
Conocer a Dios es conocer su amor por la humanidad, conocer a Dios es creer que se manifestó en el Hijo para darnos esperanza, conocer a Dios es compartir esa esperanza y finalmente conocer a Dios es vivir para Él.